Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 11 grados, la temperatura actual 24, la máxima que se espera para hoy. El primer café de este jueves 27 de marzo lo vamos a compartir con el director ejecutivo de Evópoli, el señor Luciano Cruzcoque. ¿Cómo te va? Bienvenido. Estoy un poco resfriado, así que van a disculpar los auditores el tono de la voz. No, tiene un tono de voz muy seductor. Sí. Estamos seductorcísimo. Estamos también con José Miguel Burmeister, que es abogado, secretario general de la Universidad Alberto Hurtado, un demócrata cristiano joven, pero de tomo y lomo. ¿Cómo estás, José Miguel? Muy bien, Cecilia. Muchísimas gracias por la invitación a compartir aquí con ustedes. Y ya llega en un segundo más, porque ha sido una mañana un poco atochada en la ciudad de Santiago. Sergio Vitar ya va a estar con nosotros. También, como cada mañana, nos acompaña la Universidad Alberto Hurtado. ¿Qué dice hoy? La soledad, el dolor, la miseria. Una imagen puede funcionar como un espejo y hacer manifiesto lo invisible o aquello que nos negamos a reconocer. Bueno, retratar la pobreza en el Chile actual es la invitación del Concurso Nacional de Fotografía Don Dever, organizado por el Concurso Nacional de Fotografía y por el Hogar de Cristo y la Universidad Alberto Hurtado. Así que participa, cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Siempre las invitaciones a la Universidad Alberto Hurtado también nos invitan a reflexionar, esto de retratar la pobreza en el Chile actual. ¿Cómo sería ese retrato de la pobreza en el Chile actual, según ustedes? Importante preguntar al secretario ejecutivo de la Universidad Alberto No, Hurtado pero también. digo, por supuesto, a los dos. Sí. Porque se habla mucho de la pobreza, se habla mucho de la extrema pobreza, se habla en números, pero a veces se nos olvida hablarlo en lo que significa para las personas. Como había también un eslogan, creo que era del Hogar de Cristo, no contemos los pobres, contemos con los pobres o algo así. Esto de la pobreza da para mucho como frase, ¿no? Y a veces cuesta aterrizarlo. Sí, yo creo que yo soy secretario general del Alberto Hurtado, entonces, sí. Y estoy ahí mucho por opción también. A mí me representa muchísimo el proyecto educativo de la Universidad Alberto Hurtado, justamente por la frase que tú citas. Y creo que en Chile de hoy, si bien por supuesto hemos avanzado muchísimo en desarrollo, en superación de la pobreza, en un montón de ámbitos, en infraestructura, pero todavía hay mucho por hacer. Y quizás lo más doloroso es que hay una distancia, una desafección de la realidad que viven muchos chilenos. Entonces, este discurso de la desigualdad no puede terminar siendo un eslogan, sino que tiene una realidad. Lo que decía Roxana Miranda en las elecciones pasadas, ¿se acuerdan? Decía, usted no sabe ni de siquiera de qué color es la tarjetita del consultorio, las filas que hay. Entonces, yo creo que hay una realidad que para muchos chilenos, y me incluyo muchas veces, privilegiados, que nos quedamos con las cifras macros y nos desafectamos, que es algo que yo creo que de verdad es un drama en Chile. Y Luciano sí, piensa... No, pienso que es un asunto bastante más vivencial. Evidentemente cuando hay que elaborar políticas públicas y cuando hay que buscar dar soluciones a problemas que realmente son complejos y que son multifactoriales, como es el asunto de la pobreza, a veces caemos finalmente en dar ciertas soluciones macro que te terminan alejando el problema y realmente creo que dentro de las cosas buenas y bonitas que tiene la política y el tratar de ser un actor activo en política, cuando uno se relaciona con los dirigentes de base, con los clubes de adulto mayor, en las poblaciones, también hay un asunto que es vivencial. Creo que hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado para hablar de pobreza, porque finalmente eso se está manifestando en la vida diaria de ciertas personas que la viven de una forma que tiene tal precariedad humana, que tiene tal rostro doloroso, que finalmente hay que ser muy, muy cuidadoso, y por eso que yo creo que en materia política hay que ser tremendamente responsable con lo que se dice y con lo que se promete, ¿verdad? Porque ahí hay
ahí hay material humano, human tissue, como decía Shakespeare, ¿verdad? Del que nosotros estamos hechos, que es material muy sensible y que de pronto, cuando uno mismo, dentro de todas las posibilidades que tiene y que existen, ¿verdad? Tiene algún problema grave, una enfermedad, eso traducido en el lugar de una persona que realmente es pobre y tiene carencias enormes, es un problema el cual ni siquiera podemos llegar a imaginarnos. Yo creo que hay que ser, perdón, José. Cecilia, yo creo que hay que ser cuidadoso y respetuoso, estoy totalmente de acuerdo, porque son seres humanos igual que nosotros, todas las personas, los chilenos que vivimos en este país, pero ese respeto y prudencia no nos puede llevar a la pasividad. Debemos ser radicales, debe removernos, no puede dejarnos tranquilos. La realidad que vive la gran mayoría de los chilenos, esto no es una excepción. O sea, la realidad de la salud en Chile, a pesar del barómetro, ¿no es cierto?, que vamos a comentar quizás en el programa, la realidad de la gran mayoría de los chilenos en salud es horrible. Y eso lo digo en conocimiento de causa. ¿Por qué? La realidad, bueno, yo fui candidato a diputado el año pasado, Sí. en 3 comunas, caminé cada cuadra de 3 comunas, de Renca, la realidad de los paraderos de micro. Yo espero que mi muy amigo que está en Bobo le vaya muy bien ahora en la responsabilidad como subsecretario de Transporte, pero ambos vimos en Renca, por ejemplo, paraderos de micro, y esto se repite probablemente en todo Chile, en los cuales hay filas enormes, en las cuales ni siquiera hay un paradero. Entonces, las políticas, ¿necesitamos expertos en políticas públicas? Sí. Pero expertos en políticas públicas que también tengan la vivencia, la experiencia, el sentido, que sepan, que se afecten cómo viven las personas, porque si no, esas políticas públicas al final no responden y dejan en la indefensión a la gran mayoría de los chilenos. Ahora, ustedes decían respecto al barómetro de la salud, hoy estaba viendo el tema de las ISAPRES, las tremendas pérdidas que dicen las ISAPRES están viviendo desde el punto de vista económico. Sin embargo, el 72% de los afiliados a ISAPRE se valora bien el servicio, y en FONASA la satisfacción llega al 55% según este barómetro. Ahora, ¿es normal digamos, este nivel de satisfacción en la salud pública? ¿La salud pública es el hermano pobre de la salud en Chile? ¿Y qué porcentaje, además, si la mayoría de los chilenos es FONASA, ¿no? Entonces, como paradojal todo esto. ¿Hay algo que no está funcionando bien? Bueno, evidentemente que hay en materia de salud, particularmente, en las materias que apremian finalmente a la gente más vulnerable, más pobre, que no encuentra un especialista para el problema que tiene, que tiene una lejanía enorme con respecto al lugar en donde pueda atenderse, que no le dan una hora en un año. Evidente que hay carencias que son grandes y que hay una diferencia que se manifiesta evidentemente entre aquel que hace uso de un servicio público, ¿verdad?, y aquel que pueda atenderse en el sector privado. Sin embargo, lo que hay que entender, y que viene a colación un poco con lo que ha sucedido. Buenos días, Sergio Vitar. Ahí llegó Sergio Vitar, presidente de la Fundación por la Democracia, investigador del Diálogo Interamericano de Washington, el señor PPD. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Es que yo los identifico. Exministro de Educación. Es el ministro, sí. El ministro de las Públicas. Sí, no se viene. Estábamos hablando de salud, Sergio Vitar, estábamos hablando a propósito del barómetro de la salud. Venía escuchando. Y venía, y a propósito, ¿no es cierto? Cuando yo te diga hay algo que no funciona bien, no es una pregunta, digamos, ay, qué obvio, Cecilia, obvio que no está funcionando bien, pero por el sistema, a lo que voy, si la mayoría de los chilenos está en FONASA, la minoría está en ISAPRE, el titular más importante hoy en los diarios es que las ISAPRES, las utilidades caen 53% en el 2013 por alza de costo de salud, las licencias médicas, están muy preocupados, pero si uno ve las ganancias, son millones y millones los que siguen ganando, pero es la minoría la que estamos en ISAPRE. La gran mayoría está en FONASA. Entonces, y esto, el tema de la salud lleva años. O sea, bueno, ayer yo vi a la Marta Lago precisamente, que le hacían esta pregunta, y evidente que hay un malestar respecto de los servicios públicos en salud. Sin embargo, desde el auge en general tiende a producirse también una mejora en la percepción. Aquí con la discusión que se ha dado últimamente en el mundo político respecto de pasar o no la retroexcavadora, perdona que yo sé que está un PP de tomo y lomo, que también, qué sé yo, se le quitó piso a lo de la retroexcavadora respecto de lo que se ha hecho en 20 años, ¿verdad? Es importante también mirar
que ha habido una mejora, que ha existido una mejora y que estas estadísticas dan cuenta de esa mejora. ¿Qué es la solución total? Por supuesto que no. Y sabemos que hay carencias terribles y uno las ve. A mí, yo recuerdo en mi periplo por el norte cómo la gente tenía que viajar de Tocopilla 1 hora y media a atenderse en Antofagasta, y a veces no estaban los especialistas, y a veces precisamente eso mismo tenía que postergarse. Sin embargo, existe esa mejora. Pero uno podría decir, acá hay algo que no va, es un fracaso, podrían decir algunos mirando desde lejos, lo que se ha hecho, porque si estamos ya en tantos años de democracia y todavía tenemos este nivel de salud pública, quiere decir que el camino no es el correcto. ¿Qué pasa, Sergio? Es muy parecido a lo que Vitar? pasa en educación. Y es que hay una distorsión de la proporción entre lo público y lo privado. Si bien el promedio general mejora, y la gente puede decir unos y otros estamos mejorando, y es obvio que estamos mejorando, ha habido un debilitamiento de lo público y del servicio público en cuestiones fundamentales como educación y salud. Y entonces la gran corrección, que la estamos viendo en el debate de educación y que la vamos a ver en el debate de salud, es cómo, no es que se achique lo privado en el sentido de contenerlo y reducirlo y quitarle lo que tiene, cómo se mejora lo público, cómo se le da más recursos a lo público, cómo se atrae a lo público a los mejores y cómo se proporciona entonces un bien público que está atrasado históricamente. Ese es el punto. Entonces, si tú ves aparecer hoy día la cantidad de edificios nuevos en las clínicas privadas, Sí. espectacular, ¿no es cierto? ¿Tiene su correspondiente en lo que debiera ser la cantidad de edificios públicos en hospitales? No. No. Entonces, ¿qué pasa? No alcanza a atenderse la gente FONASA. ¿Qué le damos? Voucher, váyase, ¿dónde? A la clínica privada. La clínica privada obtiene esos recursos y construye nuevos y amplía. Bueno, es mejor que nada, pero es mucho mejor que tengamos un sistema público más poderoso. De ahí Ahora ya ahí- vienen los ahí- anuncios de los cambios, ¿no es cierto? Que no habrá más voucher, que Sí, se ahora va, ahí- se va a ahí invertir. Pero a lo que yo sí, quiero ir Luciano. es que existiendo un bien público como es la educación o como es la salud, es quien lo provee. Realmente, finalmente, a quien lo necesita, yo creo que le importa poco si se provee públicamente o si se provee privadamente. Y hay que tener la discusión de hasta dónde lo público y ¿Pero hasta es dónde, parche hasta esa dónde lo privado. solución o no? el tema de la- Pero ningunear lo privado por el solo hecho de que lo proveen privado me parece que no corresponde. Pero es Yo que creo no- que hay que regularlo mejor. Claro. Pero Sí. es que uno quisiera, mira, si el tema no es quién lo José provee. Miguel Burmeister. Sí, el tema no es quién lo provee necesariamente, yo creo que el tema es que el Estado asegure, garantice, lo que dice la Constitución, garantice ciertos derechos y no garantice mínimos. Y ahí yo sí recojo el fondo de la discusión que se planteó de mala forma, pero sí el fondo de la discusión, que si bien por supuesto se avanzó muchísimo en los años de la concentración, post-dictadura, pero hay ciertos enclaves que no se lograron cambiar, que sí representan, que no todo es malo o bueno, pero sí representan cierta lógica, cierta ideología, porque la vida está llena de ideología, cierta ideología neoliberal. No hay que Entonces la retroexcavadora habría que ponerla, la estamos usando como un símbolo, porque ya todo el mundo entiende. La Pero, Cecilia, retroexcavadora, ¿hay que usarla en esos enclaves? no es la retroexcavadora porque la palabra retroexcavadora es retroceder. Y No, eso, no como es dijo Andrés Velasco, retroceder, no lo es positivo. sacar. Hay que cambiarlo a un enfoque que pase de un asegurar mínimos Sí. y que cada uno se rasca con sus propias uñas, que cada uno obtiene la salud, la pensión, la educación que puede obtener, que es lo más segregador que hay, a una situación en la cual el Estado asegure, garantice una cierta cobertura y calidad mínima en todos estos ámbitos de política pública, que es lo que no hay. Bueno, Y ese es cambiemos un la cambio palabra de por paradigma con lo que- removedora entonces. Pero eso lo es entendemos. un cambio de Eso- paradigma, como dijo la presidenta, un cambio Claro. de paradigma hacia un Estado que garantiza no bienes de consumo, sino que derechos. Pero la presidenta estuvo hasta hace 4 años en la presidencia, entonces tanto cambia en 4 años la realidad como para que hace 4 años digan no hayan dicho lo mismo que están diciendo ahora o que aparezca como Pero hubo nuevo ojo esto. que hubo avances dentro del proyecto que retiró el presidente Piñera, o que no me acuerdo si retiró o que suspendió. Hubo, por ejemplo, avanzar en el tema de la gratuidad, Sí. avanzar en el tema de la educación pública, y sin embargo, eso lo dejó presentado en su periodo anterior, y sin embargo, el nuevo presidente, el presidente Piñera, lo frenó eso. Entonces, no es que no hayan habido esfuerzos en 20 años de la concertación en tratar de avanzar, en cambiar el modelo tan individualista que teníamos, que era un modelo un poco más social, más comunitario. Esos esfuerzos tuvieron, Sergio sin embargo, Vital. se contaron con la Hay mayoría. sectores de extrema izquierda que a veces tienen una relevancia en la prensa mayor y que plantean que hay que borrarlo de atrás. ¿Quintana de extrema izquierda?
No, lo que pasa es que él es profesor y no maneja bien lo de las retroexcavadoras, entonces uno como ingeniero civil puede saber mejor A ver, cómo señor se usa Vitar, ¿qué es una retroexcavadora? Una retro... Ministro de Obras Públicas. Bueno, la gente debe haber visto cuando está haciendo los caminos, ve Sí. un brazo largo que Sí, tiene que un retira. balde con una garra que puede pescar ese material, De fondo. retroceder, además tiene un punzón que puede golpear para destruir ¿Y es algunas para cosas más recoger duras. algo? Y recoge Y lo saca, va y lo abriendo bota. una zanja. Ya. Entonces puede servir para construir también la retroexcavadora. Ah, Pero dejemos ya. de lado las imágenes. La presidenta dijo, no caricaturas, caricaturicemos, yo coincido con ella. Este Pero es el un- Luisito, pero desde hace 3 días que ¿a dónde- se está a- dando en el café el debate dónde ideológico voy? más serio detrás Pero de esto. es que hay un debate ideológico y hay un debate de procedimiento. Entonces no confundamos las dos cosas. ¿Está Chile hoy día frente a un debate ideológico? Lo está. ¿Es legítimo que la mayoría quiera entrar en una nueva etapa? En la vida también uno a veces hace una cosa y cuando progresa se mueve hacia otra dirección, es natural. Lo que el cambio no implica desechar lo anterior, se produce porque hicimos lo anterior. Si eso uno no lo entiende, entonces cae en simplismos de los que quieren dejar las cosas como están o los que dicen que todo es una basura y hay que eliminarlo. Mi posición es que aquí hay que ir a un proceso progresivo de reformas en un ritmo nuevo, lo que está representando la presidenta Bachelet. Y eso significa... ¿Dónde está la ideología? Un rol de lo público mayor respecto de lo privado en la sociedad chilena. Colaboración, solidaridad, educación pública, salud pública, regulación, de manera que el país se cohesione, disminución de la segmentación. Ese es el camino. Pero, señor Vitar, hace 4 años, ¿no pensaba lo mismo usted? Pero, por cierto, y teníamos otros desafíos y construíamos otras cosas. Cuando tú haces la reforma previsional de la presidenta, cuando avanzamos en el auge, cuando avanzamos en la jornada escolar completa, cuando avanzamos en la reforma de la justicia, cuando hemos dado pasos importantes en inversiones, en infraestructura. Claro, Sergio, pero parece que hay gente de tu Luciano sector que se Cruzco. avergüenza de eso, o que lo mira con cierto desprecio, como fue lo que pudimos hacer, pero no era realmente lo que quisimos, Claro, ¿verdad? pero como hay gente Y yo- en la y yo- derecha, como acabo de escuchar a Benítez, que dice que es volver a la prehistoria, Sí. discutir lo público. Entonces, yo creo que lo importante es que nosotros busquemos lo que son las grandes personas con mentalidad reformista en Chile. Que nos Bueno, pongamos de y yo acuerdo. creo que hay que, No valorar, caigamos- no hay que caigamos en valorar, las hay que valorar lo calificaciones, público. Yo desalojo. tampoco creo en que finalmente lo público tenga que ser desechado por lo privado, pero en lo que sí debiéramos estar medianamente de acuerdo es que el Estado no es el mejor asignador de recursos en general. Veamos lo que está pasando hoy día con el sistema que sí, de, en con el ciertos sistema, casos sí. con el sistema de alta dirección pública, ¿verdad? Cuando se quiso hacer una reforma del Estado, o sea, nosotros aquí, a través de la reforma tributaria que se propone, que se va a enviar en los 100 primeros días sin siquiera saber para qué, ¿verdad? En específico, ¿verdad? Sabemos en términos generales para qué, pero no sabemos en específico. 8.200 millones de dólares. La reforma anterior creó, entre otros, el sistema de alta dirección pública que ha sido prácticamente desechado por todos los gobiernos, ¿verdad? O sea, no tenemos un Estado técnico, le vamos a meter una cantidad enorme de recursos, lo vamos a engrosar, sabemos que no es particularmente eficiente y así nosotros podemos poner en la Constitución lo que nosotros queramos. Nosotros podemos decir que la salud tiene que ser un derecho social garantizado, ¿verdad? Que la educación tiene que ser de calidad, gratuita, universal y pública. Sin Ahora- embargo, el papel aguanta todo. ¿Cómo lo hacemos para que eso en la práctica se lleve adelante, ¿verdad? Y por eso que los países no se cambian por el solo ministerio de la ley, no se cambian de un momento para otro. Hay procesos y pero hay creo que la recursos. concertación durante 20 años demostró que Pero- eso se podía lograr, bajando la las- pobreza del 45 al 12. O sea, creo que es verdad que nosotros tenemos que hacer ciertos énfasis, pero no pidamos milagros. Esto no va a ocurrir en 4 Pero- años. No, pero por perdona, supuesto, pero el país, perdona, Cecilia, sí, uno ve José como Miguel. el mercado, uno lee el diario y realmente es espantoso, perdona que te digo. O sea, cuando uno ve el mercado del lujo, cuando uno ve la realidad, ¿tú sabes cuántos impuestos? Yo soy abogado, no soy tributarista, pero ¿sabes cuántos impuestos realmente paga en promedio una persona rica y cuántos paga una persona pobre? Entonces, hay una realidad de que... No, o sea, el pobre en general paga muy poquito de impuestos. perdón, paga- Sí, con paga- el paga- IVA se pueden equiparar un poco. paga pero- el 19% mínimo, ¿no es cierto? El 19%, porque todo su sueldo lo destina a consumo. ¿Sabes cuánto paga en promedio una persona rica? No paga el 40% ni los porcentajes realmente que establece el impuesto a la renta. Entonces, la realidad de Chile es que se ha avanzado muchísimo, pero queda mucho por avanzar. Y no es, no es, Eso no es lo una público ni lo generalidad. estatal con lo estatal. Nosotros sabemos que queda mucho por avanzar si el asunto es cómo. Claro, Cuando pero, tenemos anuncios hoy día en educación, donde no tenemos idea de muchos temas y se trata de Pero hoy no día es normal que el tema, si llevan 2 semanas de gobierno, ya sería lo lógico que estuviera totalmente claro en qué consisten las reformas. ¿Por qué tanta No, crítica a ver, que no haya hay- claridad? Porque cuando se anuncian reformas de este calibre, reformas constitucionales, reformas Sí. educacionales y reformas en materia tributaria, ¿verdad? La gente se pone un poco nerviosa, Ah, ok. ¿verdad?
Sergio Vitar. Yo esperaría que sectores de la derecha como los que representa Luciano Cruzco, que es una derecha que puede jugar un papel, debe jugar un papel importante hacia el futuro, que tiene una característica, generalmente son más liberales, pero tampoco desprecian al Estado, como el neoliberalismo o la derecha más dura, tenga la apertura para entender la distinción entre hacia dónde queremos avanzar y la forma en que lo vamos a hacer. Entonces, cuestionar hacia dónde vamos a avanzar, diciendo que es difícil ir en esa dirección, significa quedarse donde estamos. Entonces, esto nos pasa a todos. Si hemos dicho, vamos a avanzar, por ejemplo, una reforma en financiamiento basal de las universidades del Estado, va a haber la discusión que ya está. ¿Y qué pasa con las católicas? ¿Y qué pasa con las privadas? ¿Y cuánto se les paga? ¿No? Es cierto, pero ¿qué quiero señalar Que como proveen bienes diferencia? públicos de muy buena calidad, además. ¿Hay un rumbo nuevo? ¿Ese rumbo significa desarmar lo privado? No, significa reforzar lo público. ¿Esto reforzar lo público significa que el Estado es un monstruo que se va a evaporar? No, porque, por ejemplo, yo he estado sosteniendo que Chile tiene que crear una empresa estatal pública de energía. No puede ser que la energía chilena quede en manos de proyectos privados que son solo aprobados por lo público y no puede desarrollar ninguno. Como ministro de Obras Públicas yo podía proceder a licitar una autopista. El Estado chileno no puede licitar y manejar una empresa generadora eléctrica. Ese es un gran defecto ahora. ¿Está bien eso? ¿Cómo va a estar bien? ¿Significa que vamos a ser un país estatista? No, significa que no vamos a ser un país mercadista, que es muy distinto. Hay que enderezar lo que tenemos. Y no hay que tener cuidado con ser talibán del capitalismo también, José o Miguel. del mercado como el mejor asignador de recursos. Eso es como una mantra que se repite, y eso no siempre es así. Hay mercado o áreas de la sociedad en la cual el mercado no ha funcionado. Pero no ha funcionado para garantizar el mínimo. estamos totalmente de acuerdo. Ah, ya. Ahora lo que... Es que como lo decías, el lo tema, que te perdona, como- quiero decir es que nadie quiere Luciano. comprarse el cacho, porque es un cacho político, de hacer una reforma al Estado, que yo creo que es lo que corresponde hacer, ¿verdad? Y nadie se va a querer comprar eso. Sin embargo, estamos dispuestos nosotros a meterle un montón de lucas al Estado, y ahí no sabemos realmente si esos recursos eficientemente van a llegar a los propósitos que nosotros mismos pretendemos El asignarle. Estado no es el más ¿verdad? ineficiente, y los Ahora, resultados en educación te demuestran. a propósito, entiendo, sí. el Estado, entiendo que en Chile, más allá de la mala educación pública que tenemos, la rentabilidad, si se puede decir, por dólar o peso invertido, es bastante alta en relación a la región. O sea, No, y faltan respecto- recursos. en Latinoamérica, sin duda, y es la En mejor. América, en salud, en educación, tenemos muy buenos, malos en general, debería ser mucho mejores, pero para la escasa inversión que se hace, la rentabilidad es bastante buena. Lo que pasa es que faltan mucho más recursos. Ahora, el sector público, dicen auditores, me escriben, atiende a muchas más personas respecto a la salud con menos recursos. Por lo tanto, es más eficiente entonces. Si con menos recursos logran atender, aunque sea no 100% o de manera excelente, a miles y miles más de personas, el porcentaje es enorme, entonces por lo tanto es más eficiente. ¿O no? A ver. No hay que poner una contraposición y uno decir porque el público es más eficiente no debe existir el privado, porque el público que lo sostiene la derecha es malo, tiene que existir solo lo privado y no lo público. Acá hay funciones distintas en la sociedad. La educación, por ejemplo, no es lo mismo que producir camisas. Usted tenga un mercado de camisas, haya competencia en camisas, pero la naturaleza de los currículum, de la formación, de la solidaridad, del sentido de comunidad, de lo que son los valores de la sociedad, de la calidad de lo que se está haciendo, no puede quedar solo en manos privadas. Y hoy día cuando yo veo que en Chile, del 80% de los jóvenes que estaban estudiando en los colegios públicos el año 90, estamos en el 35%. Y si no hacemos nada el año 2020 vamos a llegar al 15%. Desaparece la educación pública. ¿Qué país del mundo? ¿Qué país del mundo, al más capitalista, no tiene mayoría de educación pública? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nos vamos a dar paso? No digo para revertir, si tampoco uno está diciendo vamos a cerrar los particulares subvencionados, para contener y para mejorar la calidad de la educación pública. Ahora, ¿cómo se contiene? Y aquí viene una diferencia también entre gente que queremos cambiar. No se contiene reduciendo lo privado e impidiendo que hagan tal o cual cosa, se contiene mejorando la calidad de la Sergio educación Vitar. pública. Por eso tienes que mandar el proyecto, y yo espero que esto del pago se despeje luego, los lucros se despeje luego, y vayamos a un gran proyecto de educación pública. Pero fue un error político hacer estos anuncios a media y generar esta especie de incertidumbre y de miedo, como decía, o de susto, o no recuerdo la palabra exacta, de nerviosismo. Yo creo que hacerse cargo... que ha instalado, como por ejemplo para generar las declaraciones
declaraciones del rector de la Universidad, Adolfo Ibáñez, que dice: la reforma educacional es volver a la prehistoria, vamos contra el mundo. Y a propósito de los dichos del ministro de Educación, él dice: nunca nos habían denostado así. Es un poco exagerado, yo creo que alarmista. Yo creo que, mira, primero el programa salvo que él considere que está entregando títulos de baquelita, no veo por qué se siente denostado. Bueno, título de baquelita quedó... Ahora fue un poco anticuado. Claro. Yo tuve que preguntarle a mi papá qué significaba baquelita. Baquelita, algo que se rompe, que es de mala calidad. Tú claro. sabes que viene de un científico belga que se llama algo así como Beckelmann, que inventó en los años 50 uno de los primeros productos que salieron y que se moldeaba muy fácil, pero una vez que se enfriaba era tan duro que si tú no lo podías cambiar rápido y se quiebra. Entonces yo me acuerdo cuando llegué al colegio y todo, unas peinetas de baquelita y que se te podían quebrar. Entonces debe acordarse de esas, Nicolás. Cuando vamos a estar todo el año con la discusión, ya lo decía yo anteayer, hemos hablado del tema de la educación todos los días y vamos a seguir conversando seguramente porque cada anuncio que hace la autoridad genera reacciones. Entonces, hasta que no se tenga claramente... Vamos a seguir especulando aquí. Se especula bastante, ¿no? Los temas que planteó el ministro en este programa de Televisión Nacional son temas que venían en el programa. Yo no entiendo por qué el rector Benítez habla como si nunca lo hubiera escuchado. Estaba en el programa de yo creo que está clara, José. Claro, pero lo que a mí me encantaría, y aquí yo no represento a la universidad en este programa, pero como miembro de una universidad de propiedad privada, pero yo creo muy pública en su misión y en su actividad. ¿Cómo es esa definición, viejo, compadre? Oye, lo que yo espero y lo que me encantaría y lo que nosotros queremos hacer como universidad es un debate constructivo, no este miedo como con temor a que, oye, nos van a la libertad de enseñanza, puros temores. ¿Por qué no? Esto no puede ser que los puros estudiantes el temor, o dirigentes universitarios son los únicos que participan con propuestas constructivas. Que todos los actores, en vez de defendernos, digamos qué tipo de educación queremos para que sea de calidad. Uno de las personas que ha expresado mucho temor es nada más y nada menos que el arzobispo Esati, el cardenal Esati, respecto a la libertad de enseñanza, a si van a recibir aportes o no las universidades católicas o de ciertas religiones. Él también fue... sí, pero se va a despejar, yo creo que se va a despejar rápido, me parece razonable tiene sus reparos, que un gobierno que entra se haga cargo, evidentemente, de una de las demandas que ha estado en el tapete público y que sin duda es el que hace probablemente la diferencia en igualdad de oportunidades respecto a las definiciones que una persona puede tener o de las oportunidades que puede tener en el futuro, pero falta una definición respecto de lo público, ¿verdad? Que es la misma discusión que estábamos sosteniendo acá. ¿Qué es lo público? ¿Quién provee el bien? ¿Verdad? Ahora ¿Para eso está la acreditación? No lo sabemos, o sea, hay que verlo. Ahora se dice, vamos a financiar exclusivamente aquellas universidades que hagan investigación y nuevamente cito que se dio al mismo José Joaquín Briones, que dice, oye, eso va en contra de la idea de gratuidad universal, ¿verdad? Definiciones acerca del lucro, tenemos el rango desde la usura hasta la legítima ganancia. ¿Cuándo se va a definir eso? El copago, el rol de los sostenedores, ¿verdad? La desmunicipalización, el ministro Izaguirre señala que se van a crear agencias locales de educación. ¿No será mejor tomar a las municipalidades, darles mayor financiamiento y acompañarlas en gestión que crear un nuevo ente? ¿Qué va a suceder con la propiedad de la infraestructura de municipios? El cardenal Esati creo que es un hombre que además conoce bien de educación porque estuvo encargado por la conferencia episcopal, a mí me correspondió intercambiar con él, y es una posición de la Iglesia que por lo demás ha participado en educación desde antes de la configuración del Estado chileno. O sea, nadie aquí está pensando en que la Iglesia no va a cumplir su rol en educación, de manera que no podemos exagerar una amenaza para la educación católica o la educación de cualquier iglesia del hecho de que se quiera fortalecer la educación pública. Yo creo que es una observación para decir, mire, ¿cuánto le va a dar usted de plata en las universidades privadas del Consejo de Rectores, léase las católicas, por públicas que sean, versus las estatales? ¿Por qué usted considera que la Santísima Concepción es del Consejo de Rectores y la Alberto Hurtado está fuera, si tienen funciones exactamente similares? Entonces, estamos en un problema, no es simple. Yo no digo que haya que despejarlo o que se resuelva en un segundo, pero es un debate nacional. Este debate tiene que hacerse cómo el Estado va a manejar, cómo el Estado va a proponer y cómo la sociedad va a participar. En educación hay muchos actores. Aquí pretender de que una sola voz va a determinar la educación es un error. Por lo tanto, hay que escuchar la Iglesia y vamos a tener que tratar con los demás para resolver bien los problemas. A comerciales. Este es un tema que hay que debatir. Esa frase la venimos escuchando hace 20 años. Vamos a comerciales y seguimos... Si hemos debatido y por hemos eso, avanzado. y se sigue debatiendo entonces. ¿Y se avanza por el debate o puedes avanzar sin debatir? No, por supuesto.
eso digo, hay que seguir entonces debatiendo. Vamos. Vamos a comercial y seguimos en el primer café con Luciano Cruzcoque, José Miguel Burmeister y Sergio Vitar. Seguimos en el primer café, estamos con Luciano Cruzcoque, con Sergio Vitar, con José Miguel Burmeister. Reapareció el expresidente de Piñera. Está su fundación Avanza. Él quiere que estar muy atento, que no se mienta, no conocer solamente la verdad oficial, dijo él, sino también lo que se ha hecho, lo que no se ha hecho. ¿Qué rol va a cumplir la alianza, Luciano? ¿Y qué va a pasar con ustedes? ¿Piñerista o no piñerista, Evópolis? A ver, en primer término nosotros nos hemos definido respecto a la defensa de ciertas ideas en las que creemos, la idea del mérito, la idea de salir adelante a través, qué sé yo, del esfuerzo personal, de la libertad. ¿Sí? Nosotros no nos definimos necesariamente como piñeristas. Creo que es un error finalmente fundar algún tipo de movimiento sobre la base de caudillismo o personalismo. Entendemos, sin duda, que teniendo un expresidente como es el presidente Piñera entre los potenciales candidatos, lo lógico, así como ocurrió con Bachelet, como ocurrió en su momento con Lagos, como ocurrió con el expresidente Frey, aunque su segunda pasada no fue tan buena como la primera, ¿verdad? Que cuando hay un presidente, lo lógico es que la gente se pone detrás, pero creo que si nosotros no hacemos el esfuerzo por finalmente hacer un contrapunto, ¿verdad? Creo que eso va enriqueciendo el debate. Creo que lo que se busca acá es dar cuenta un poco de lo que se hizo. Pero salen también al paso de las críticas, los exministros, hay toda una especie como de necesidad de defender lo hecho porque se sienten atacados. A ver, Sergio, es natural que el gobierno que entra quiera diferenciarse y ahí se va a producir una diferencia y uno tiene que hacer el contrapunto y me parece legítimo y natural que eso ocurra. El gobierno que sale Sergio siempre tiene el riesgo de ser atacado para marcar la diferencia con el nuevo. De manera que es natural. ¿Pero es pura pantalla eso, la diferencia? No es pantalla, hay diferencias. Porque para marcar las diferencias, hay diferencias. Hay. Y además para defender lo que tú hiciste y creíste que era bueno. Y el otro te va a decir, no señor, a mí me eligieron para hacer una cosa distinta de la suya por esta razón. De manera que eso yo lo dejaría. Hay un segundo tema más de fondo que es si en Chile el cambio del sistema político lleva a una derecha nueva, que creo que es lo que está en proceso. Una derecha que incluso la UDI ha dicho hace poco descolgarse de Pinochet. Eso es un hecho positivo, no lo podemos negar. Es lástima que se hayan demorado tanto, pero tener una derecha que se funda en democracia y en valores y no en personalidades que sostuvieron la dictadura. Y lo tercero es que estamos entrando en un debate ideológico en Chile ahora, que no tiene nada de malo, al contrario. Discutir sobre el rol de lo público versus lo privado, del mercado y el medio ambiente, de los temas de la solidaridad y la colaboración versus la pura competencia y el individualismo, son debates fundamentales en la forma de ser de una sociedad. Ahora, eso tenemos que hacerlo con inteligencia porque hay que resolver los problemas. Pero ese debate va a enfrentar a la derecha de Piñera con la nueva mayoría. Pero la nueva mayoría, adentro de la nueva mayoría, este debate también puede generar muchas... Pero no hay problema, yo creo, como hablábamos en comercial, el debate ideológico, hoy día hay elementos que desgraciadamente... Diferencias, ¿no? Hay diferencias, hay elementos para tener un argumento, un debate ideológico riquísimo. Hoy día hay intelectuales, hay dirigentes, líderes, que nos han aportado los elementos para tener ese debate, y ese debate ahora los líderes políticos, los miembros de partidos, de los movimientos, debemos tenerlo. Ahora, una cosa respecto a Piñera, a mí me preocupa que la derecha siga manteniendo la estructura histórica que ha tenido de caudillo, que Sebastián Piñera no vuelva a Renovación Nacional. Me parece grave. Yo creo que el tema ideológico es importante, pero un tema muy profundo y grave en Chile es la situación de los partidos en general. Nosotros con un grupo de jóvenes nos metimos hace 3 años en la democracia cristiana, no porque creamos que está todo fantástico, ni porque tengamos diferencias o afinidades ideológicas con uno con otro. Creemos que los partidos deben ser fortalecidos. Los partidos son una herramienta insustituible de debate ideológico, de acción política, transversal, geográfica y socialmente. Entonces, cuando Sebastián Piñera se junta con sus afines, porque son sus afines, no son sus camaradas ni correligionarios, sus afines, en un edificio, además, volviendo a lo que hablábamos al principio del programa, en el golf, comiendo sushi. O sea, hay un tema uno dice dos cosas. Uno, ¿qué fortalecimiento en vez de irse a Renovación Nacional a hablar de lo que se necesita, la derecha que se necesita, los partidos? ¿Qué podríamos haber comido? Y segundo, también hay un tema de decir, oye, en esto de que la desigualdad necesitamos
bajan a terreno. Y ahí yo creo que Piñera no ha contribuido Luciano. realmente a lo que se necesita. Luciano, Sí, te yo estabas, creo te que estabas riendo mira, del sushi. no, sí, claro. A ver, si se comió sushi, qué sé yo, podría haber sido un churrasco. Bueno, Un arrollado, ¿qué esto. importa? Creo que aquí lo que se busca, y todos los presidentes lo han hecho, lo tuvo Lagos con su fundación, ¿verdad? Lo tuvo Sí. la Michelle Bachelet con la fundación Dialoga, es tratar de defender lo que se hizo y tratar de proponer cierta idea, y me parece legítimo que eso exista. A mí lo que, sobre la base de ciertos consensos comunes, precisamente lo que ocurre cuando Quintana señala que hay una retroexcavadora, que hay diferencias irreconciliables, es no la contraposición, por ejemplo, entre lo público y lo privado, es cómo lo público y lo privado pueden trabajar en conjunto y cómo generamos ciertas condiciones en las cuales nosotros tengamos confianza como sociedad, los unos con los otros, precisamente para construir un mejor país, pero no podemos estar en una situación en donde hoy día unos desconfían de los otros y estamos profundizando y agudizando esas diferencias, cuando en general hemos hecho un trabajo en 30 años que ha sido bastante razonable, ya. ¿verdad? Una palabra en defensa de Jaime Quintana, que es mi amigo, a quien respeto, y que por una palabra no se le puede Se va a estar inmolar juzgando. Sergio Vitar. No, yo creo que él es un hombre que ha estado trabajando en educación hace mucho tiempo, ha hecho colaboraciones importantes para avanzar. Por ejemplo, si nos movemos al campo de donde él proviene, que es la Araucanía, bueno, tenemos el tema donde tiene una posición clara que compartimos todos, no a la aplicación de la ley antiterrorista al tema mapuche en la medida que sea un tema social. Y ahí hay una diferencia también ideológica con la derecha, hasta dónde tú reprimes para resolver el problema mapuche, hasta dónde integras socialmente y culturalmente, y en ese sentido también Quintana ha estado ayudando bastante a que haya una convergencia y un entendimiento. Así que yo sacaría de acá las descalificaciones personales y quiero respaldarlo en eso. Ahora, el tema principal de lo que viene como discusión ideológica, yo no le temería. Lo que sí temería a que nos quedáramos con puros cartabones y letreros y no vayamos a cómo se hace. Esa fase va a entrar luego. Y hay que entrar, este gobierno en menos de un mes tiene planteado todos los temas sobre la mesa. Y el liderazgo de la presidenta Bachelet ha sido bastante fuerte, es un liderazgo inclusivo, pero de nuevo rumbo. Y eso a mí me parece bueno para Chile. A propósito del debate ideológico dentro de la nueva mayoría, me llamó la atención hoy un pequeño artículo sobre una diferencia de conceptos, porque el ministro Peñaglillo habló de digamos, de una construcción de la nueva mayoría política, la nueva coalición política, y sin embargo el presidente de la Democracia Cristiana dice, son los partidos políticos los que construyen su política de alianzas, ¿ah? Coalición política no, sino en concepto de acuerdo político y programático. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, yo creo que se discutió ampliamente en su momento. Ya, o sea, pero expliquémosle a la ciudadanía. La diferencia tiene que ver con que Porque no es una cuestión de frase nomás. Sí, no, una coalición política fue la concertación. Una coalición política permanente que se reúne, que establece una manera de gobernar de manera permanente más allá de un gobierno. Aquí lo que hubo, y nadie niega que eso pueda darse en el futuro, sino es un tema de cerrar la puerta. Pero ese tipo de procesos se fraguaron en Chile de muchos años de diálogos intensos, de debates ideológicos. Sí. No son una cosa instrumental para una elección. Lo que tenemos hoy día es un acuerdo político para implementar el programa dentro de claro, esto. Para implementar un programa en el cual estamos todos de acuerdo con una líder que la presentaba Chile, que fue respaldada por la ciudadanía. Entonces, pero no una coalición. No es una coalición. Sí, y no es que uno se niegue a que lo sea. Está bien, pero para que lo quiero sea, saber la naturaleza de la institución. institución. El Partido Comunista han tenido diálogo, van a seguir teniéndolo, y eventualmente puede pasar, pero no pongamos la carreta delante de los bueyes en este tema. Pero eso se tiene que ver con lo ideológico, mira, ¿no? Pero pongamos las porque cosas... parece tontera para la ciudadanía. ¿Por qué no se dedican a cosas, pueden decir, concretas y no discutir sobre acuerdo y coalición? ¿Por qué no vamos a las cosas principales? Aquí ningún partido solo puede gobernar. Hay que formar coaliciones. Eso es parte de la realidad chilena. La coalición Nueva Mayoría es la más grande que hemos hecho en la historia. Nunca habíamos logrado un acuerdo que vaya del Partido Comunista a la Democracia Cristiana. El Partido Comunista no es el mismo que había antes, es un partido que representa un porcentaje más pequeño de la población y ha tenido un giro hacia las reformas. Y la Democracia Cristiana en esta coalición de la concertación, así como el PPD y el PS en la misma coalición, han ido gestando una mirada distinta porque vamos evolucionando y la sociedad quiere otra cosa. La derecha ha hecho su coalición. La coalición de la derecha, miremos cómo terminó. Mientras una se amplía, la otra se complica enormemente. No quiere decir que no se reconstruya después. Pero ¿esto qué pone en relieve? ¿Qué pasa? La complejidad de manejar coaliciones. Lo paso para allá porque un tema no es de la nueva mayoría. Sí, yo cacho por qué lo pasáis para acá. Es cómo se manejan las coaliciones. Entonces, ¿va a haber problemas en la nueva mayoría?
pero claro que los va a haber. ¿Pensamos todo igual? No. Y si pensáramos todo igual no sería tan amplia como lo es. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. El liderazgo del presidente Bachelet es fundamental, pero el liderazgo de los partidos es clave, porque trasciende el gobierno, y entonces los partidos tienen que mejorar. Y yo hago votos, realmente lo digo, si no juego. Nosotros necesitamos una derecha seria para el gobierno estable de un país. Ahora, sí, nosotros también, y ojalá que a ustedes les vaya también muy bien, porque las diferencias enormes entre los demócratas y cristianos y qué sé yo, y los comunistas son grandes también. Entonces Sergio patea un poco la pelota para el córner, pero nadie se hace cargo realmente de las declaraciones de Walker ahí. Lo que está diciendo en el fondo, mira, nosotros estamos detrás de un programa que más o menos tenemos acordado, pero nosotros no somos coalición política. Y eso habla finalmente de que hay un resquebrajamiento enorme en las confianzas que hay dentro, porque el proceso de instalación ha sido terrible, ha sido muy difícil para los partidos, ¿verdad? Y hoy día van a empezar a discutirse temas sensibles en los cuales se está dando una voz de alerta, se está levantando una bandera diciendo, mire, si yo no estoy de acuerdo en esto, yo probablemente no me vaya a sumar. Nadie ha dicho eso, Luciano, no, perdón. Y lo que Ignacio Walker ha sido majadero a lo largo del tiempo. Y yo lo he escuchado en discursos privados, en público, en televisión. Majadero en decir que la alianza política, el humanismo cristiano con el social cristianismo, la alianza histórica del Partido Socialista con la DC, que también por supuesto incluye el PPD, al otro mundo, es una alianza que le hace muy bien a Chile. Y del socialcristianismo con el materialismo dialéctico. Le hace muy bien a Chile, y eso es necesario cultivarlo. El punto es que no es a la fuerza, y empezamos con y todos hemos avanzado, como decía Sergio Vitar, hoy día el Partido Comunista no es el mismo de antes, y tenemos que tener un diálogo, un debate que contribuya a... Nos quedan 3 minutos. Sergio Vitar, una precisión, porque nos preguntan si apoya o no apoya a Quintana, porque dice, Vitar se da una vuelta de carnero, me preguntan. Bueno, si uno no se pudiera dar vuelta carnero en política estaría muy mal estado físico. No, en broma, en serio, yo siempre lo he apoyado, lo apoyé para su candidatura, lo apoyo ahora, aun cuando estoy en desacuerdo con la expresión que utilizó, porque en el fondo le da pie a la derecha para que ataque más. Pero la línea gruesa estoy de acuerdo y trabajamos juntos. Yo creo que en línea gruesa está de acuerdo y trabajan juntos, pero no, ahora, el tema no que está de acuerdo loable con la humanamente frase. lo que hace Sergio Vitar. Un par de cosas más. ¿Qué? En términos humanos es muy loable lo que hace Sergio Vital, y habla muy bien de su nobleza como persona. Pero evidentemente nadie puede estar de acuerdo con las opiniones, porque le sacó hasta el ministro PPD del Interior, le sacó el piso. Perdón, inaceptable lo de Quintana. Bueno, pero sigamos construyendo. Muy noble lo de Vitar. Un minuto decir uno. La discusión que viene la próxima semana es la tributaria. O sea, vamos a tener 2 grandes temas de discusión nacional que son clave. Y quería también decir de que hay una declaración del presidente Humala del Perú que yo quiero valorizar aquí ahora, que es: despejados los temas, con Chile entramos en una fase de construcción de futuro. Yo creo que eso es muy importante también para la política internacional. Y para las negociaciones que vamos a tener con Bolivia. Yo creo que Chile no puede dejar de lado, en su afán por la discusión pequeña nacional, en muchas cosas, los temas internacionales que son claves para nuestro desarrollo. Ahora, el ex ministro de Relaciones Exteriores, el ex canciller, Alfredo Moreno, dice que lamenta que el actual canciller no esté en Venezuela, que es donde debe estar ayudando. Otras declaraciones del día de hoy. Luciano, ¿tú querías decir algo? Bueno, parece que no hay mucho tiempo. Quiero señalar respecto de la reforma tributaria que viene, que es bueno también clarificar para qué vamos a usar esa cantidad de 8.200 millones que figuran en el programa de recursos, ¿verdad? Sobre la discusión acerca del proyecto educacional, que esta semana dio que hablar con el ministro Izaguirre en Televisión Nacional, me falta la discusión sobre la calidad, sobre lo que ocurre en el aula, sobre el estatuto docente, sobre su eventual flexibilización, ¿verdad? Todo eso está esperando la derecha ya. Educación terciaria, preescolar, más que educación terciaria, ¿verdad? Y educación técnico-profesional. Creo que son temas muy relevantes. José Miguel. Yo creo nada más que decir que yo creo que estamos en un muy buen momento para Chile. Tenemos una presidenta con un altísimo respaldo, ministros y un gabinete que están trabajando de lleno, hay proyectos de fondo, con debate ideológico. Yo creo que se vienen buenos tiempos. Y eso no hay que tenerle temor, no hay que quedarse las palabras de forma, sino que hay que ir al fondo del asunto y los desafíos que se vienen para Chile. Y ojalá que tanto la nueva mayoría tengamos la unidad y la capacidad de diálogo, pero también la derecha supere los caudillismos y sea capaz de construir, con sus diferencias legítimas ideológicas, construir a esos grandes desafíos por los cuales la gente votó en las pasadas elecciones. Bueno, muchas opiniones de los auditores. Por ejemplo, Piñera, ¿participó o no de las transacciones en el caso Cascada? ¿Presionó o no al superintendente Coloma? ¿Tiene un proceso penal por delante? Según cómo termine el caso Cascada y las acusaciones de Ponce Lerú, ¿podrá o no seguir en política? ¿Será o no candidato? Tema que también... Sí, hay
una mala intención evidente, tratar Ya. de sacarse por el lado un problema a Ponce Lerú, involucrando al presidente de la República, que tenía un fideicomiso ciego sobre sus bienes, por tanto no podría haber participado en ninguna transacción. Él ha declarado, además, que él no habló de este tema con Sí. el superintendente Coloma, y me parece muy bien que así sea. Bueno, Porque José. hizo negocio, Claro. porque las cifras son que hizo pasadas, se ganó un montón de plata y esto pone el acento en un punto, separar la política de los negocios como algo para la ética en el gobierno y en la política chilena. Sergio Vitar, José Miguel Burmeister, Luciano Cruzcoque, hasta la próxima semana. Sigue este debate. Está bien, se quedó Muchísimas con la última gracias, palabra, sí. Sergio Vita. Oye, muy entretenido, así Ya, que... chau, chau. Está Que bien, les vaya chao, bien. chao, que les vaya bien.